¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Adrián Arredondo Rivera, de UNIDEC Plantel San Luis de la Paz, de la carrera de Ingeniería y Tecnologías de la Información. Y hoy vamos a presentar lo que es el proceso de generación de código máquina, más específicamente cómo lo hace Java. Bueno, empezamos viendo que Java es un lenguaje de programación desarrollado por Sun Microsystems, el cual fue presentado en la segunda mitad del año de 1995 y desde entonces se ha convertido en un lenguaje de programación muy popular. En Java, la entrada de los datos se realiza mediante flujos de entrada, los cuales para realizar la entrada de datos es necesario que estos flujos se abran como si fuera una tipo puerta, precisamente que se abre para permitir el paso de ellos y así leer la información del flujo de salida. Para realizar la salida de datos es necesario abrir el flujo de salida. Otra vez regresamos a la analogía de la puerta, permitiendo abrirlo el flujo de salida para que pasen por ahí los datos. Y a continuación se escribe toda la información que se desee. Y por último se cierra el flujo. Un flujo en Java es un objeto que se utiliza para realizar una entrada o salida de datos. Representa un canal de información del que se puede leer o escribir datos de forma secuencial. Existen dos tipos de flujos en Java, los que utilizan bytes y los que utilizan caracteres. En este caso estamos mostrando una tablita en la cual tenemos estos caracteres de estos flujos, los flujos con bytes, que estos son los flujos de entrada. Con bytes, por ejemplo, tenemos el input stream, el bad array input stream, el file input stream, el data input stream, el objeto input stream y el string buffer input stream. Por ejemplo, los flujos con caracteres de entrada tenemos el reader, el buffer reader, el line number reader, el char array reader, el filter reader, el push black reader, el input stream reader, el file reader, el pid reader y el string reader. Ahora nos pasamos a los flujos de salida, igual con bytes y con caracteres. En los flujos con bytes tenemos el output stream, el byte array output stream, el file output stream, el data output stream, el print stream, el object output stream. Y en los flujos con caracteres tenemos el wither, el char array wither, el filter wither, el output string wither, el file wither, el print wither y el string wither. Ahora, existen flujos con bytes y flujos con caracteres que se aplican a la misma entrada o salida, en el cual utilizamos como los que son el file input stream y file output stream. Son flujos para leer y escribir bytes en un fichero, o el file reader, el file wither. También son flujos que aplican a ficheros, pero en este caso para leer y escribir caracteres. Ahora, vamos a pasarnos a algo un poquito que podamos entender, para entender esto un poquito mejor de cómo es este proceso. Vamos a ver la perspectiva desde la entrada de datos desde el teclado, que es lo más común que nosotros hacemos cuando utilizamos un programa o cuando realizamos un programa. Ingresamos ya sea los datos solicitados que nos permite el programa mediante el teclado para así que el programa siga su ejecución y cumpla con una tarea diseñada o específica. Ahora, el flujo de entrada system_in se usa para leer los datos que se introducen en el teclado. Si este flujo se pasa como un argumento o una instancia a la clase scanner, que permite realizar la lectura de datos ingresados desde el teclado. Basta con utilizar o invocar los métodos next, nextLine o nextIn para leer una palabra, una línea y un número respectivamente. Por ejemplo, el nextIn nos va a servir para leer los números enteros. El nextLine nos va a servir para leer toda la línea. Y así respectivamente, o ya sea como sea el caso. Ahora, para utilizar la clase Scanner en un programa Java siempre va a ser necesario importar la librería Java Util Scanner. Por lo general utilizamos el import Java Util Scanner precisamente para jalar todo lo necesario para que nos pueda almacenar esta información introducida desde el usuario. Así que supongamos que deseamos realizar un programa que nos pide el nombre, el día, el mes y el año de la fecha de nacimiento de una persona. Pues este programa va a declarar una instancia de clase Scanner con el nombre entrada teclado que se inicializa con el flujo de entrada system_in, que nos va a permitir almacenar estos datos ingresados desde el teclado. Ahora, la variable de nombre tipo string se inicializa con el nombre que se introduce en el teclado.
Como si invoca un método nextLine de entrada a teclado, lee toda la línea de manera que la variable nombre almacena tanto el nombre como los apellidos de la persona. Por ejemplo, en estas dos líneas de código podemos ver aquí el system.out.print, que precisamente le muestra o imprime un mensaje en la pantalla en el cual podemos ver esta pregunta que dice ¿cómo te llamas? Entonces, el usuario ve este mensaje y dice, ok, voy a introducir mi nombre, pero ¿dónde vamos a guardar o cómo vamos a guardar lo que el usuario ingrese directamente desde el teclado? Pues lo vamos a almacenar en esta variable llamada nombre. Pero aquí, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es ponemos el objeto que habíamos creado como entrada teclado y invocamos el método nextLine, que nos va a permitir leer toda la línea de lo que ingresa el usuario. Las variables numéricas de tipo int, como lo podría ser el día de nacimiento, el mes de nacimiento y el año de nacimiento, se inicializan con un valor numérico introducido, invocando el método nextInt de entrada a teclado, que precisamente va a leer estos valores de tipo numéricos ingresados. Entonces, aquí en estas dos líneas de código tenemos que imprimimos un mensaje al usuario en el cual le indica qué día naciste. Ok, entonces ya como usuario nosotros ponemos el día en el que nacimos, ¿verdad? Es un valor de tipo numérico. ¿Y dónde lo vamos a guardar? Lo vamos a guardar en esta variable día de nacimiento. Utilizamos el objeto entrada teclado y mandamos invocar el método nextInt para que nos ayude a guardar estos datos. Entonces hasta el momento sabemos que un poquito de la forma de cómo hace este proceso. Ahora, ¿qué es el código máquina? Sabemos que las computadoras en sí, su lenguaje natural podría ser, sabemos que es los ceros y uno, que precisamente son los que entiende la computadora, pero ¿cómo nosotros desde nuestro lenguaje que nosotros entendemos, cómo lo traducimos, por así decirlo? Ok, pues para esto es el compilador. Y el compilador nos hace posible traducir de nuestro lenguaje a Java y después compilar el programa obteniendo ahora sí que un resultado que la computadora puede interpretar. En este diagramita podemos ver cómo Java hace la ejecución. Por ejemplo, aquí tenemos como primera parte el código fuente Java, que es el que nosotros escribimos, pasa por el compilador de Java y después el programa compilado o llamado bytecode pasa directamente a la ejecución, ya sea en un sistema operativo. Bueno, ahora Java, al igual que en otros lenguajes de programación, se sigue un proceso de edición de código fuente, compilación y ejecución. Los programas de Java se desarrollan y se compilan para obtener un código denominado bytecode, que es interpretado por una máquina virtual de Java, lo que conocemos como Java Virtual Machine. La edición de programa fuente se realiza escribiendo el programa en un editor de texto como un bloc de notas o utilizando directamente un entorno de desarrollo integrado como lo puede ser NetBeans. El código fuente se almacena en un fichero de tipo Java. La compilación se realiza con el compilador Javac o utilizando un entorno integrado de desarrollo. Durante el proceso de compilación se verifica que el código fuente cumple con la definición léxica, sintáctica y semántica de Java. Esto significa que el compilador comprueba el código fuente que se escribió, que se componga de palabras válidas en Java y que los comandos Java tienen la forma sintáctica correcta. Si durante este proceso de compilación el compilador detecta los errores que haya cometido el programador, le informará de los problemas que ha encontrado para que pueda corregirlos. Es lo que generalmente sucede cuando nosotros estamos programando y nos muestra un warning o directamente un error. Nos está mostrando esta alerta precisamente antes de ejecutarlo, pero esto es la tarea que hace el compilador en tiempo real. Ahora, si la compilación no se detecta errores, se genera un fichero de tipo class en bytecode. Una vez finalizado este proceso de compilación, se puede ejecutar el programa. Para esto es necesario que la máquina virtual de Java Virtual Machine, interprete el código bytecode y ejecute la aplicación. Ahora vamos a ver un poquito más real
Ahora vamos a ver esta pantallita de NetBeans que tenemos aquí de ejemplo un programa. Bueno, ahora como los mencionábamos, este programa se va a utilizar con los datos que el usuario ingrese. Entonces, como tal, vamos a utilizar el escáner precisamente. Entonces, vamos a importar la librería Java util.scanner para poder jalar todo lo necesario para poder leer estos datos. En este caso, creamos un objeto que se llama lector que nos va a ayudar a leer precisamente toda la información que el usuario ingrese. Por ejemplo, aquí en esta línea, en la línea 14, le enviamos un mensaje al usuario que dice cuántos valores quieres promediar. Este programa nos va a ayudar a promediar distintos valores y ya después definimos o almacenamos toda esta información que el usuario ingrese en esta variable llamada n y utilizamos el objeto lector e invocamos el método nextInt porque está leyendo valores numéricos. Al igual, en este caso, vamos a empezar a llenar nuestro arreglo y en este caso le estamos pidiendo que ingrese el valor. Almacenamos dicho valor ingresado por el usuario en la variable datos. Utilizamos de nuevo el objeto lector que va a invocar el método nextInt para almacenar los valores numéricos. Y pues esto es un poquito de lo que es el proceso para realizar esta transformación del código máquina al código objeto. Esperemos que les guste mucho. Muchas gracias.